Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en estudios sobre la protección de refugiados y desplazamiento forzado por la Universidad de Londres. Actualmente cursa el doctorado en Gestión de Paz y Prevención de las Violencias en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Actualmente desarrolla investigación sobre gobernanza local, integración de personas en contexto de movilidad humana y prevención de las violencias. Ella inició su carrera como asistente de investigación y coordinadora de trabajo de campo en el proyecto de migración mexicana, iniciativa conjunta de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Princeton. Posteriormente se desempeñó como coordinadora de Derechos Humanos y Desarrollo Integral en el Instituto Jalisciense para los Migrantes del Gobierno del Estado de Jalisco. Más adelante colaboró en el Instituto de la Juventud de Zapopan como coordinadora de actividades y validaciones del programa Zapopan Rifa, estrategia orientada a la prevención social de las violencias mediante el fortalecimiento de habilidades de adolescentes y jóvenes a través del arte urbano, la cultura y la participación comunitaria. Posteriormente asumió la Dirección de Relaciones Internacionales del Gobierno de Zapopan, donde encabezó el diseño de la Estrategia Zapopan 2030 para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Entre 20 y 25 se desempeñó como asociada de protección en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Posteriormente se incorporó al sistema DIF Jalisco como jefe especializada de la zona costa. Actualmente se desempeña como responsable del área de primer contacto y docente en el Centro Universitario de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, donde desarrolla estrategias institucionales para la prevención, atención y canalización de casos relacionados con violencias y vulneraciones a derechos universitarios. También actualmente es profesora de cátedra de la carrera de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Bueno, pues le damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Iliana Yaretsi Viramontes, a quien también aprovecho para agradecerle haber aceptado nuestra invitación para participar el día de hoy con nosotros. Bienvenida, maestra Iliana. Eh, Tiene el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, al maestro José Gutiérrez. Muchas gracias por la invitación a estar el día de hoy aquí con todas ustedes. También quisiera agradecer a la maestra Claudia Lie por la vinculación para tener este espacio. Y antes de comenzar, me voy a permitir compartir pantalla porque tengo una presentación por ahí preparada. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor estar el día de hoy con todas ustedes. Yo sé que, bueno, siendo honestos, ustedes ya escucharon la presentación. Yo no soy psicóloga, soy licenciada en Relaciones Internacionales y yo sé que por ahí puede surgir la pregunta, ¿no? De, oye, ¿cómo una persona que no está en el área de la psicología, pues hoy nos va a hablar de pensamiento crítico y vamos a abordar un poco o hacer esta vinculación con la parte de psicología, que a mí la verdad es que, para ser muy honesta, si bien no soy psicóloga, mi experiencia profesional me ha llevado a tener un poco que conocer acerca de procesos sí muy básicos que se ven en esta área, sobre todo, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos, principalmente cuando estaba en ACNUR. Por ahí me tocaba toda la parte de contención emocional, entrevistas de protección, que son entrevistas sumamente fuertes a personas en situación de desplazamiento forzado, ¿no? Y a personas que estaban en un proceso de reconocimiento de la condición de refugio. Pero justo me parece que es porque en este campo que se ha desarrollado desde acá, en esta experiencia profesional que se tiene desde acá, desde la protección internacional, la vinculación con instituciones, la prevención de violencias, enfrentamos exactamente el mismo reto que ustedes enfrentan en su área de especialidad como psicólogos, ¿no? Evaluar evidencia, tomar decisiones responsables con información que muchas veces es incompleta, ¿no? Y casi siempre en personas que se encuentran seguramente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido es que hoy yo les quiero compartir un poco esa mirada, que sí es desde
fuera de la psicología, pero pues sí muy cerca de ellas, ¿no? Entonces yo intentaré ser muy específica, pero también abordar esta temática desde una perspectiva muy desde la experiencia práctica, de la experiencia profesional, que creo que es ahí donde todas y todas nos vamos a sentir muchísimo más nutridas y que vamos a tener muchos más espacios de encuentro, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerles una pregunta, no me la tienen que responder, es para todas ustedes, ¿no? Pero una pregunta muy directa, ¿no? ¿Qué fue lo último que creyeron sin verificar? Hoy que vamos a hablar de pensamiento crítico, ¿no? Eh, y hagamos démonos unos segundos para pensar en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hemos vivido, ¿no? Desde nuestras experiencias, desde nuestros espacios. Y yo les aseguro, ¿no? Y se los digo con toda claridad, que todas y todos aquí, aunque tengamos una formación académica ya desarrollada, ¿no? Que ya llevamos varios años en esta formación académica, todas y todos somos susceptibles a la desinformación. Incluso quienes evaluamos evidencia como oficio, ¿no? O sea, incluso ustedes que en sus consultas, ¿no? O yo en una valoración de casos de protección internacional, tenemos que hacer una evaluación con base en evidencia. Aún así, ningún campo profesional tiene como una vacuna, ¿no? Contra el error, ¿no? Pero lo que sí es que pensar desde esta perspectiva del pensamiento crítico sí nos puede ayudar a entrenarnos deliberadamente en la forma en la que pensamos. Y justo de eso se trata esta charla el día de hoy, ¿no? Hoy se trata de ¿por qué hablar de pensamiento crítico, ¿no? Y como, vaya, ¿y por qué traer, vaya, este tema el día de hoy? Pues porque vivimos en una época marcada por un exceso de información, en donde la tecnología, la inteligencia artificial, la desinformación, ¿no? Los algoritmos muchas veces deciden qué vemos, desde dónde lo vemos y provocan cierta polarización. Y aquí quiero hacer una precisión importante. El problema ya no es encontrar información. De hecho, si ustedes, si lo pensamos rápidamente, yo ahorita tomo el celular, me meto a Google y voy a tener información de sobra, ¿no? O puedo entrar a ChatGPT o a Cloud o alguna de esas inteligencias artificiales y muchas de esas dudas se van a resolver y mucha de esa información la vamos a encontrar en cuestión de segundos. Realmente el problema aquí es distinguir cuál de esa información merece nuestra confianza, cuál de esa información, si es la que tiene fuentes verídicas, ¿no? Fuentes confiables de información. Y esto en el ámbito de la salud pública tiene un nombre que la Organización Internacional, la Organización Mundial de la Salud acuñó este término que se llama infodemia, ¿no? Que es justamente este concepto para describir una sobreabundancia de información cierta o falsa, pero que nos impide encontrar fuentes confiables justo cuando más las necesitamos. Esto no es una metáfora, es un concepto, ¿no? Es un concepto que se utiliza para diseñar políticas públicas en cuestión de comunicación de salud y que también aplica perfectamente a cómo circula la información en contextos o en diferentes en diferentes contextos, ¿no? Pensando en los espacios en los que yo principalmente me desarrollo y me desempeño. Ahora, ¿por qué es tan importante estar preparados para evaluar información? Y es que miren, esto no es solamente una percepción que es propia, ¿no? Que yo les voy a ser muy honesta, mientras estaba desarrollando esta presentación y pensaba mucho en cómo abordar este tema y qué podía compartirles, encontré que justo el Stanford History Education Group evaluó la capacidad de estudiantes de distintos niveles educativos para medir su capacidad, para juzgar qué tan, o para juzgar la fiabilidad, ¿no? De la información o de las fuentes de información que se encontraban en Internet. Y los resultados a mí me parecen muy contundentes, ¿no? Porque según este estudio, el 80% de los estudiantes no pudo distinguir contenido patrocinado versus contenido de una historia real. Y en otro estudio, el 52% de los estudiantes consideró que un video sin verificar era evidencia sólida.
de un fraude, ¿no? Cuando en realidad este video que se estaba mostrando en este estudio ni siquiera había sido grabado en en un contexto real, ¿no? Y que ni siquiera era un video que tenía información pura o información con fuentes de información que eran verificables, que eran seguras, que eran académicas. Y entonces aquí es un gran momento para percatarnos de que es algo que no solamente sucede en el campo de los estudiantes o no es algo que le sucede solamente a las personas que están en un proceso de preparación, sino que realmente es algo a lo que nos enfrentamos personas que estamos en diferentes campos, incluso personas que ya tenemos cierta experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la valoración de casos de protección internacional, un relato mal verificado puede definir completamente el futuro de una persona, ¿no? Y esto yo se los comparto desde una experiencia pues sumamente profesional y personal, ¿no? Cuando yo trabajaba en ACNUR, gran parte de mi trabajo en ACNUR era recibir a las personas que estaban solicitando refugio aquí en México y yo me encargaba de hacer las entrevistas de protección. Estas entrevistas tenían el objetivo de verificar si realmente las personas contaban con las causales para ser reconocidas como una persona refugiada o no. Y esto en términos de una llegada a un nuevo país implica si van a tener acceso a derechos, si van a tener acceso a servicios, si van a poder desarrollar este proceso que se le conoce como el proceso de integración, ¿no? Y muchas veces el que un dato no estuviera verificado para el gobierno mexicano podría significar que una persona no iba a tener este reconocimiento. Y el no tener este reconocimiento iba a implicar que no iba a poder tener acceso a derechos y que no iba a poder comenzar un proceso de integración en el país. Entonces, pensar en la importancia que tiene el poder evaluar la información, pero también el cómo la podemos verificar y en el impacto que tiene no solamente en términos académicos de cómo presentamos un paper, ¿no? O cómo justo incluso presentamos ciertas conferencias, pero en realidad el impacto que tiene en la vida de las personas con las que nosotros trabajamos, me parece que es sumamente fundamental, ¿no? Y en ese sentido pues no podemos hablar de pensamiento crítico si no sabemos lo que es el pensamiento crítico. Entonces, antes de definirlo, antes de ponerle una descripción a este concepto de pensamiento crítico, sí es importante aclarar qué no es. Y entonces, porque esto es una confusión muy importante, pues más que importante es una confusión común que se ve en talleres, que se ve en redes sociales, que se ve en el día a día, ¿no? Y el pensamiento crítico, lo primero que yo quisiera aclararles es ser una persona con pensamiento crítico no significa ser negativa. No es llevarla contra el sistema todo el tiempo, no es desconfiar de todo, no es sentirse tampoco más inteligente que los demás y definitivamente no es criticar a las personas. Si alguna vez hemos pensado que pensar crítico no nos hace ver como una persona incómoda, probablemente estamos haciendo otra cosa. Probablemente estamos siendo cínicos, ¿no? Estamos llevándonos o manejándonos desde el cinismo, desde una necesidad de tener la razón, pero no desde el pensamiento crítico. Y esto es importante porque hay que empezar por descartar lo que no es, porque así y solo así vamos a poder llegar a construir esta definición de qué sí es el pensamiento crítico y desde dónde empezamos a pensar o a desarrollar esta habilidad del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué sí es el pensamiento crítico? Y bueno, pues el pensamiento crítico es esta capacidad de analizar información de manera reflexiva, evaluar la calidad de las evidencias y llegar a conclusiones razonadas antes de actuar o de decidir. Y esa definición converge con dos marcos que son muy citados en la literatura especializada, ¿no? El primero por este autor, Peter Faccione, ¿no? Él tiene un consenso que se llama el Delphi Report, ¿no? Que es un consenso de 46 expertos que fueron convocados justo por la American Philosophical Association, ¿no? Y en este reporte se habla y se define el pensamiento crítico como un juicio autorregulado y con propósito que emplea análisis, interpretación, inferencia y evaluación. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el pensamiento crítico no
Vaya, el pensamiento crítico no es algo dado. El pensamiento crítico es algo que nosotros vamos reforzando, vamos entrenando y vamos fortaleciendo a lo largo de nuestra experiencia, a lo largo del conocimiento que vamos adquiriendo, a lo largo del intercambio de información con otras personas, ¿no? Y es importante porque podríamos incluso pensar que el pensamiento crítico un poco desde una perspectiva o desde unos conceptos o de conceptos a lo mejor un poco más sencillos, podríamos decirlo que es como este arte de analizar y evaluar el pensamiento propio, ¿no? Con miras a mejorarlo, ¿no? Es decir, cómo nosotros tomamos lo que estamos viendo, ¿no? Tomamos estas ideas que a lo mejor o estos conocimientos que ya tenemos, los analizamos, los evaluamos con el objetivo de tener o de desarrollarlo o llevarlo a un nivel distinto, ¿no? Y en realidad a mí una parte que me parece muy interesante y muy importante del pensamiento crítico, ¿no? Es más que verlo como un concepto, es verlo como una habilidad, es verlo como una habilidad que vamos a desarrollar y que poco a poco vamos a ir mejorando. Como yo les decía, no se trata de desconfiar de todo, se trata de aprender a pensar mejor para tomar entonces mejores decisiones, ya sea sobre un paciente, sobre una persona que solicita refugio, sobre un proceso que estamos desarrollando. Ahora, para que nosotros entonces podamos pensar, ¿no? O desarrollar el pensamiento crítico, tendríamos que pensar en al menos 6 habilidades cognitivas que tendríamos que tener. Y en ese sentido, a mí sí me gustaría profundizar un poco porque me parece muy útil y es algo que sin importar el área en el que nos desenvolvamos, ¿no? Ya sea desde la docencia, ya sea desde la psicología clínica, ya sea desde otros espacios, puede ser muy importante para poder desarrollar una revisión muchísimo más profunda, muchísimo más profesional y también cuando hablamos de profesional, pues habla de que va a ser muchísimo más ética, ¿no? Y que va a ser técnicamente fortalecida, ¿no? Y entonces, estas 6 habilidades cognitivas de las que se habla, ¿no? La primera es la interpretación, que se refiere a comprender el significado real de los datos y de las experiencias. Yo les voy a compartir un poco cómo ha sido este acercamiento muy profesional y muy práctico que yo he tenido con esta parte de la interpretación. Hace algunos años, no sé si ustedes recuerdan, que hubo una noticia masiva que decía que iba a haber deportaciones así, la noticia de hecho era deportaciones masivas de Estados Unidos hacia México. Y esto se desarrolla en un contexto en el que en Estados Unidos se estaba viviendo una crisis económica muy fuerte y entonces se hablaba de que el presidente Barack Obama iba a comenzar un proceso de deportaciones masivas, ¿no? Nadie confirmó esa noticia, solamente se dio. Y a los meses sale otra noticia que dice Barack Obama, presidente deportador. De hecho, ustedes lo pueden googlear y lo van a encontrar fácilmente. Y entonces decía esta noticia que afirmaba que el presidente Barack Obama era el presidente que más deportaciones había desarrollado, ¿no? Y se le hizo una gran crítica porque desde la perspectiva de las relaciones internacionales y desde el estudio de las migraciones, se decía cómo un presidente demócrata que incluso desarrolló un programa que se llama DACA para intentar regularizar a personas en Estados Unidos. Es el presidente deportador. Y entonces te ponías a revisar la estadística. Y sí, la estadística de entrada decía que Barack Obama había deportado a un número altísimo de personas. Y entonces, un poco el ejercicio que por ahí se hizo fue revisar de dónde venía y cómo se estaba interpretando ese dato que se estaba mostrando. ¿Realmente Barack Obama era el presidente deportador? Y entonces cuando revisabas la estadística, te percatabas de que el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, que es el área de gobierno que se encarga de revisar todo o de realizar todos estos registros administrativos de deportaciones, en su formulación de la estadística tenía dos grandes categorizaciones. Tenía los returns y los removals. Y entonces, cuando tú leías cómo estaba realizada o de dónde surgía esta categorización de returns and removals, era bien interesante darte cuenta que para el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, un return
era una persona que había llegado a la frontera y que había sido retornada en la frontera o deportada en la frontera. Es decir, era una persona que sí había cruzado esta frontera internacional, pero que realmente nunca había tenido acceso a ningún proceso de regularización en Estados Unidos o había tenido un trabajo en Estados Unidos, no había vivido en Estados Unidos. Mientras que un removal era una persona que sí había vivido en Estados Unidos y que incluso eran personas que tenían años viviendo en Estados Unidos y que ya tenían una vida hecha en Estados Unidos. Entonces, el periodista que sacó esta nota diciendo que Barack Obama era el presidente deportador, pues no estaba siendo del todo sincero, porque él estaba mezclando dos categorías importantes y este número estaba siendo inflado. Y algo importante de la interpretación de este dato era que un return podía intentar llegar a Estados Unidos más de una vez. Entonces, ¿cuántas veces la misma persona estaba siendo contada en este proceso? Y entonces ahí nos dábamos cuenta pues que la interpretación estaba mal hecha, ¿no? Que nunca nos habíamos puesto a revisar realmente cómo se había construido ese dato y entonces estábamos poniendo, ¿no? Y hoy en día, o sea, actualmente, todavía muchos académicos y muchas personas consideran que Barack Obama es el presidente deportador cuando realmente no lo era. ¿No? Cuando nosotros revisamos estas dos categorías desde donde se construye el dato fue mal interpretado, fue mal posicionado en redes y en medios de comunicación al grado que se le da esta categoría a este presidente cuando realmente no lo fue así. Entonces, en ese sentido es importante, ¿no? Y este es solo un ejemplo de por qué la importancia de comprender el significado real de los datos y también de las experiencias, ¿no? Por otro lado, el análisis, identificar las relaciones entre los argumentos. No, en este ejemplo que yo les estoy dando, qué tan real era el argumento que se estaba construyendo partiendo de cómo se estaba interpretando este dato. Y ahí nos vamos a encontrar con que hay una falacia y con que hay un sesgo en cómo se presentó esa información. Y entonces nos percatamos de que, pues, la evaluación de la credibilidad de la evidencia no pasó por muchas fuentes. Incluso, ¿no? Nos damos cuenta de que no pasó porque hoy en día muchas personas siguen sosteniendo que pues Barack Obama fue un muy mal presidente en torno en asuntos migratorios, que bueno, esa será una plática muchísimo más especializada, no fue el mejor, pero que realmente ahí se presentó información que no fue verificada, ¿no? Y entonces nos lleva a pensar un poco en cómo estamos deduciendo conclusiones a partir de datos. O sea, cuál es esa o cómo estamos infiriendo esta información que no está pasando por todo este proceso y que nos damos cuenta entonces cómo las personas en nuestro desarrollo profesional muchas veces no tenemos estas habilidades de desarrollo, estas habilidades de pensamiento crítico y yo diría, más que no tenerlas, no las hemos desarrollado, ¿no? Entonces, aquí es importante un poco pensar en cómo en todos estos procesos que nosotros tenemos es importante pensar en estas habilidades, cómo las estamos desarrollando, porque al final, si nosotros no tenemos una buena interpretación, entonces no vamos a desarrollar o no vamos a tener un buen análisis o un análisis profundo, ¿no? Nuestra evaluación va a tener una carencia de solidez porque estamos entonces infiriendo, ¿no? Sin revisar realmente los datos desde dónde se construye y nuestra explicación justo va a ser justificada con información a la mitad, con un sesgo claro de información, ¿no? Y entonces aquí es muy importante que nosotros podamos examinar y corregir este proceso de pensamiento, ¿no? En diferentes etapas y en diferentes momentos para justo no volver a cometer este error que ese periodista en algún momento cometió, diciendo que o inflando el número y yo ahí me atrevo a decir, ¿no? Yo quiero pensar que este periodista realmente no tenía esta formación incluso en términos de estadística y entonces él vio el dato, lo agarró, lo sumó, ¿no? Y no pensó en desde esta nota metodológica, cómo se había construido, qué implicaba esta categorización y cómo estaba presentando esta información que podía y que al final podría ser considerada como fake news, ¿no? En ese sentido, si nosotros lo pensamos, estas 6 habilidades son un marco transversal. Sirven exactamente igual para calificar un trabajo de mis estudiantes de relaciones internacionales que para revisar un expediente de un caso clínico.
no es exclusivo de una disciplina, es una estructura de cualquier juicio profesional. Y eso me parece que es súper relevante, sobre todo cuando hablamos en el campo de la psicología, ¿no? Esta habilidad o estas 6 habilidades no es algo que se va o que se tiene que pensar desde un espacio en particular, sino incluso desde una perspectiva de desarrollo personal y profesional, cómo lo llevamos a diferentes espacios y la importancia y la relevancia que éstas tienen. Ahora, cuando hablamos de pensamiento crítico, no se trata solamente de cómo tenemos o cómo ya tenemos claro estas 6 habilidades, sino incluso cómo llegamos a ellas. Y es decir, todo se puede condensar desde 4 preguntas que a mí me parece que son muy prácticas, ¿no? Inspiradas, sí, en el pensamiento socrático, ¿no? Pero que pueden ser aplicadas en segundos en cualquier disciplina, ¿no? Y es, ¿qué afirma? Esa es la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer si nosotros queremos un poco empezar, ¿no? A desarrollar o a practicar más este pensamiento crítico. ¿Qué afirma? Y cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, la hacemos con el objetivo de identificar con precisión cuál es la afirmación central más allá del titular, ¿no? Si nosotros regresamos a este ejemplo que yo les daba, pues el titular era presidente de portador, ¿no? ¿Cuál es esa afirmación central, ¿no? ¿Qué evidencia se está presentando? ¿Qué respaldo real hay detrás de ese mensaje? Y cuando nosotros pensamos en qué evidencia, no solamente es pensar, o más bien ahí llegaría una pregunta adicional que va más allá de qué evidencia se presenta, sino cómo se presenta esa evidencia y desde dónde se construye esa evidencia. ¿Qué otra entonces explicación existe? Porque hay alternativas antes de concluir, ¿no? Y finalmente, ¿qué conclusión está realmente justificada? Y en ese sentido, pues nos llevaría a pensar o a actuar sobre la evidencia que sí se sostiene y no dar un paso más sobre evidencia o sobre información que no tenemos claro. Aquí yo les invito entonces a que ustedes guarden estas 4 preguntas porque en algún momento pueden ser muy útiles, ¿no? Y que yo les aseguro que en su desarrollo de su experiencia profesional cotidiana, estas preguntas son muy importantes y se pueden utilizar en momentos muy concretos, ¿no? Ahora bien, cuando yo estaba preparando esta presentación, a mí me nacía como esta pregunta de, híjole, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué sin importar el campo en el que estemos, tenemos errores? Y ahora, ¿por qué si el pensamiento crítico es tan valioso, por qué nos equivocamos tan seguido sin importar si evaluamos un caso clínico, si evaluamos un caso de reconocimiento de la condición de refugiado, si evaluamos un caso incluso de violencia basada en género? Yo aquí, vaya un poco parto, ¿no? De que todas las personas tenemos sesgos cognitivos. Todas las personas tenemos emociones, todas las personas tenemos experiencias previas y creencias sumamente arraigadas. Entonces, las personas no pensamos únicamente desde la lógica y nunca lo hemos hecho. En realidad, las personas pensamos, ¿no? A partir muchas veces de este espacio del que hemos construido. Y esto no es una debilidad moral. Más bien yo creería que es una característica de cómo funciona o del funcionamiento humano, que de hecho está muy bien documentada por ahí. eh, Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía en el 2002 porque él justo hablaba o generó un trabajo que hablaba sobre cómo los sesgos afectan nuestro juicio. Es decir, si un investigador de la talla de Kahneman le tomó toda una carrera entender estos mecanismos, pues no debería de sorprendernos que a cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestros campos en el que nos desarrollamos también se nos escapen en el día a día. Y entonces, pues hay algunos sesgos que afectan nuestras decisiones, ¿no? Y yo les comparto 4 sesgos en particular que me parece que incluso son los que más se acercan al campo de la psicología, ¿no? Comenzando por el sesgo de la confirmación, que es este sesgo en el cual solo buscamos aquello que confirma nuestras ideas previas. Este sesgo en particular fue descrito por primera vez por Peter Watson en 1960 y que fíjense que en mi campo esto pasa mucho o este sesgo pasaba mucho cuando se trataba de
un relato de persecución, ¿no? Que encajaba en un perfil que ya era como muy conocido, ¿no? A mí me tocaba mucho evaluar a las personas de El Salvador, ¿no? Y ahora que lo veo en retrospectiva, ¿no? En su momento no lo veía así, pero ahora que lo veo en retrospectiva, muchas veces yo evalué casos pero con este sesgo de confirmación de por medio. Es decir, para mí era un perfil ya conocido, yo ya tenía muy claro que la mayoría de las personas del Salvador me iban a decir que tenían un problema con alguna pandilla, que les habían pedido el costo o esta cuota de uso de suelo, y entonces muchos de los casos que yo llevé de protección no indagué más allá. Yo me quedé con este sesgo de la confirmación, eran personas del Salvador, me quedaba con esta información que yo ya tenía, porque justo solamente estaba confirmando a partir de una idea previa que yo tenía. Y si yo soy realmente ética y muy profesional y se los comparto a todos ustedes, cuando yo estaba haciendo esta presentación, me caía un poco en cuenta de cuántas veces yo omití preguntas que seguramente iban a ser importantes y que seguramente pudieron haber tenido un cambio en si esta persona tiene un reconocimiento de de la condición de refugiado o no. Por otro lado está este sesgo de la heurística de la disponibilidad. Y este sesgo se refiere a cuando creemos algo que es o algo frecuentemente porque lo recordamos con facilidad, ¿no? Y esto es bien interesante porque muchas veces lo que hacemos es que sobreestimamos cuán común es un patrón en específico, ¿no? Porque es algo que recordamos fácilmente, que está disponible, que nos encontramos o que tenemos fácil acceso a ellos, pero que realmente no nos ponemos a investigar muchísimo más allá y que realmente no verificamos si esto solamente porque en mi vida y en mi contexto es algo que es común o porque realmente es algo que sí está sucediendo, ¿no? Por otro lado está el sesgo de la autoridad y es cuando nosotros creemos algo porque lo dice alguien con estatus. Y eso a mí me parece que pasa mucho, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Llega un investigador importante, llega un doctor importante y entonces nos dice algo y muchas veces ni siquiera lo verificamos, ¿no? Y a lo mejor si nos ponemos analizar y si nos damos esta tarea de verificar esa información, nos vamos a dar cuenta de que lo que nos están hablando en términos académicos ya no es lo más actual, ¿no? Ni siquiera ha sido confirmado o que incluso es información que se tiene con base en la experiencia, pero que no ha pasado por este proceso real académico metodológico para ser presentado como información real y como información verídica. Y finalmente el pensamiento en grupo, ¿no? Que es cuando nosotros aceptamos ideas para pertenecer o para evitar el conflicto. No que esto me parece que pasa mucho, ¿no? En mesas interinstitucionales, en espacios en los que vamos a llevar cierto consenso, donde pues es muchísimo más, o en donde nadie quiere ser el que va a cuestionar, ¿no? Lo que se está acordando en consenso o lo que las personas dicen en su mayoría, pero que entonces ahí pensamos o caemos en este sesgo del pensamiento del grupo, porque incluso un poco no queremos ser los que queden ahí, ¿no? En el spotlight de decir, híjole, yo ahí no estoy de acuerdo o un poco cuestionar. Y a mí me gustaría en este momento de nuevo hacerles una pregunta de si alguno de estos sesgos les parece familiar en su práctica o en su supervisión. Y aquí yo les hago estas preguntas no para ponerlos un poco en evidencia, ¿no? Sino que cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, como ya lo vimos hace unos momentos, pues lo hacemos porque queremos desarrollarnos aún más, ¿no? Y qué mejor que este espacio para decir, híjole, creo que muchas veces yo he caído en este sesgo, ¿no? Y esto no me hace un mejor psicólogo o un peor psicólogo o un mal psicólogo, simplemente me hace un humano que en este ejercicio de desarrollo personal y profesional es muy valioso que nos estemos cuestionando desde dónde estamos evaluando, desde dónde estamos atendiendo y también qué tanto estamos desarrollando nuestro pensamiento crítico. Yo en el Centro Universitario de Guadalajara, les comparto, yo doy esta materia de pensamiento crítico y yo la primera vez que vi el plan de estudios y la primera vez que iba a llegar al salón, yo justo me cuestionaba esto, ¿no? Como de, híjole. Yo realmente les voy a enseñar a mis estudiantes lo que es el pensamiento crítico, o más bien mi tarea en este espacio es demostrarles que
el pensamiento crítico es algo que ya tenemos, pero que tenemos que entrenar, sobre todo en este mundo tan lógico, en este mundo tan avanzado, en este mundo de los TikToks, de videos de menos de un minuto que casi casi te dan la historia de México, ¿no? Te dicen que te van a dar la historia de México, pero realmente creo que eso es un poco nuestro trabajo, ¿no? Y a mí me gustaría incluso invitarles a que pensemos el pensamiento crítico no como una materia, no como una tarea, sino como una habilidad que tenemos, pero que todos los días tenemos que desarrollar y también todos los días tenemos que cuestionar, ¿no? Ahora bien, ay, esta diapositiva no era. Me voy a pasar a esta diapositiva en particular porque a mí me gustaría un poco detenerme en esta parte, ¿no? Porque esta es para mí, si soy muy honesta con ustedes, la diapositiva central de esta charla que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Vamos a partir. Yo vengo de un campo muy distinto al de ustedes. Pero cuando reviso lo que hacemos todo el día, o cuando revisaba lo que hacemos en el día a día, yo sí encontré un espejo entre lo que yo desarrollo versus lo que ustedes desarrollan, que me parece que es un espejo casi exacto de lo que ustedes hacen en consulta, ¿no? Y entonces es que yo un poco pensaba en esta diapositiva como, de un lado, vamos a ver esta experiencia profesional en la cual se ha evaluado la credibilidad de los relatos de persecución sin caer incluso en sesgos culturales, ¿no? ¿Cómo es que en este trabajo del día a día se articulaban rutas de protección con equipos de psicólogos y de psicólogas, ¿no? Y que de hecho muchas veces a mí me tocó trabajar de codo a codo con psicólogos y con psicólogas en atención a procesos de violencia basada en género, y cómo es que se hacían estas distinciones de indicios reales de violencia, ¿no? Y también cómo se documentaba cada caso con rigor, porque cada decisión que yo tomaba en ese trabajo y que tomábamos justo en consenso en ese trabajo iba a tener implicaciones, por no decir afectaciones, ¿no? Implicaciones directas en la vida de una persona. Eso es lo que está en este cuadro azul de protección internacional y primer contacto. Y ahora me gustaría que viéramos este espejo de la columna de la derecha, que es un poco, y perdónenme si aquí me faltó un poco tener un lenguaje mucho más técnico, mucho más acertado hacia lo que es la psicología, pero que me parece mucho que es lo que ustedes hacen, ¿no? Que es, ustedes evalúan evidencia clínica antes de emitir un diagnóstico. Ustedes interpretan conductas distinguiendo, pues, esta observación, ¿no? Esta observación de inferencia y toman decisiones clínicas con base en criterios, no es intuición. Eso es lo que ustedes se han formado durante todo este tiempo. ¿Cómo es que diseñan intervenciones fundamentadas en literatura, no en moda de TikTok, no en este auge de lo que surge hoy en redes? Y esto es, ¿cómo son dos columnas de campos distintos, pero que son exactamente el mismo ejercicio mental? ¿Cómo es que nos coordinamos? ¿Cómo es que generamos rutas? ¿Cómo es que interpretamos? ¿No? ¿Cómo incluso muchas veces cuando nosotros generamos, o en este caso yo, ahorita en primer contacto, cómo es que cuando se generan rutas de atención a violencia basada en género, van a pasar por exactamente estos mismos puntos que vamos a tener que revisar? Y entonces nos vamos a dar cuenta, y con esa diapositiva en realidad yo lo que me parecía muy importante era la importancia de evaluar bien la evidencia, la importancia de saber de dónde estamos partiendo para entonces saber hacia dónde vamos a construir. Y sobre todo nosotros que trabajamos con personas, ¿no? Que en este campo en el que nos desarrollamos, el pensamiento crítico nos lleva a pensar a profundidad y evaluar a profundidad cómo es que nuestras acciones, cómo es que estos sesgos y estas preconcepciones que nosotros podemos tener van a tener un impacto directo en la vida de las personas. Y más allá de esto, pensar entonces cómo el pensamiento crítico, más allá de ser solamente una materia o más allá de ser solo un concepto que suena
sumamente relevante y que incluso me parece que ahorita está muy de moda pensar o hablar de pensamiento crítico, tiene implicaciones directas en nuestra labor profesional. Ahora, yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Tampoco podría decirles que yo tengo claro exactamente cómo podríamos tener o cómo desarrollar a profundidad el pensamiento crítico, pero lo que sí les puedo compartir es estos pasos sencillos, ¿no? Para un poco evaluar cómo está por ahí nuestro pensamiento crítico, ¿no? Y que me parece, la verdad es que cuando lo hacía, un poco lo que yo pensaba es cómo ustedes lo pueden adaptar, cómo lo pueden evaluar, ¿no? Y cómo, o más bien, cómo lo pueden adaptar para evaluar trabajos escritos, casos, expedientes, ¿no? Y es una rúbrica sencilla, de hecho es una rúbrica que está, si ustedes se dan cuenta, basada en estos cuatro criterios de interpretación, de evaluación de la evidencia, de inferencia y de autorregulación, ¿no? En la que podríamos decir, ¿no? Yo aquí un poco le puse como nivel inicial, nivel experto, de manera en que podamos un poco distinguir en dónde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en interpretación, un nivel inicial repite fuentes sin contextualizar, mientras que un nivel experto distingue el dato del significado al que se le atribuye. Y aquí me parece que sí es bien importante que nosotros sí podamos profundizar, ¿no? Que no nos quedamos solamente con esta repetición de datos o con esta repetición de autores o con esta repetición de paradigmas, sino que realmente podamos hacer una evaluación real, ¿no? Desde dónde viene, las implicaciones que tiene, desde dónde se construyó, ¿no? Para entonces poder evaluar realmente la evidencia y no solamente tomar cualquier fuente como por igual, ¿no? Sino realmente vamos a generar una jerarquía de fuentes por rigor metodológico, ¿no? Por datos en particulares, desde la construcción que se tiene, desde los espacios que se vienen, desde la fuente real que viene. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Esta diapositiva, más que ninguna otra, lo que la intención que tiene es que nosotros podemos llevarnos literalmente, ¿no? Cómo es que estamos evaluando, cómo es que estamos un poco formando nuestro pensamiento crítico y desarrollándolo, ¿no? La verdad es que yo lo veo mucho con mis estudiantes, ¿no? Cómo es que, sobre todo las generaciones actuales, ¿no? Tienen mucho esta problemática, ¿no? Cómo les cuesta mucho realmente evaluar, cómo les cuesta mucho interpretar, cómo llegan a quedarse con la información que se tiene, que es información muy efímera, ¿no? Que es información que muchas veces no está verificada y que eso definitivamente tiene implicaciones en el desarrollo personal y en el desarrollo profesional, ¿no? A mí me gustaría un poco que pensáramos cómo estos criterios lo que realmente tienen como fondo es llevarnos a pensar qué tan real es la información que estamos presentando. No solamente qué tan real, sino realmente pensar en si la estamos atendiendo a profundidad, ¿no? Si estamos teniendo claro desde dónde viene, ¿no? Y si entonces nosotros la estamos transmitiendo también desde estos espacios, ¿no? Y claramente el objetivo sería no quedarnos en este nivel inicial, ¿no? Pensando en que defendemos posturas iniciales a toda costa, aunque nos estén presentando otros datos, ¿no? O que estamos concluyendo sin más allá, sin realmente revisar lo que el dato real nos está diciendo, sino realmente cómo estamos dando un paso más allá y cómo entonces estamos, pues, revisando y analizando los diferentes casos o los diferentes espacios en los que nos estamos desenvolviendo. Y es que miren, definitivamente nosotros nos enfrentamos a riesgos importantes cuando no pensamos críticamente. ¿Qué pasa cuando no ejercitamos esto del pensamiento crítico, esta habilidad del pensamiento crítico? A mí me parece que los riesgos, cuando no lo desarrollamos, son muy concretos. Y es creer y difundir pseudociencias, ¿no? Y mitos sin evidencia. Es aplicar protocolos o técnicas sin respaldo. Es difundir información falsa
entre, en mi caso, estudiantes, en su caso, estudiantes también, pacientes, colegas o personas con las que trabajamos. Es confundir correlación con causalidad y es reforzar estigmas, ya sea sobre la salud mental o sobre cualquier otra índole en la que nosotros nos desarrollemos, ¿no? En mi caso, es incluso difundir y reforzar estigmas cuando se trata de poblaciones en situación de movilidad. Y aquí a mí sí me gustaría subrayar algo. El costo no solo es profesional. Y esta charla incluso me parece que nos lleva a darnos cuenta cómo pensar y desarrollar el pensamiento crítico no solamente es una cuestión profesional, es un costo para todas las personas que confían en nuestro criterio, en nuestro trabajo, ya sea en consulta o en un expediente como es mi caso, ¿no? No se trata, vaya, de generar culpa, ¿no? Sino de tomar realmente una responsabilidad seria ética que ya tenemos cada uno de nosotros en nuestro campo. Y es algo que a mí me parece que incluso cuando nosotros tenemos estas charlas sobre ética profesional, ¿no? Sobre responsabilidad social, etcétera, muchas veces estas charlas de fondo no solamente es quedarnos en esta perspectiva simplemente ética, sino incluso llevarnos a pensar cómo es que nuestro desarrollo ético está muy ligado a nuestro desarrollo del pensamiento crítico. ¿No? Entre más desarrollado tengamos el pensamiento crítico, entonces mejores decisiones o decisiones mucho más éticas vamos a tomar y entonces vamos a tener una influencia mayor en términos positivos, ¿no? En la vida de las personas con las que estamos trabajando, como yo ya se los compartía, siendo ya sean estudiantes, sean personas a las que atendemos en las instituciones en las que trabajamos, sean pacientes, entre otros, ¿no? Ahora, que sí me parece también importante poner sobre la mesa. El pensamiento crítico no significa, ¿no? Que vamos a eliminar las emociones. Eso incluso creo que ustedes lo podrían desarrollar, explicar de manera muchísimo más técnica de lo que yo lo puedo hacer, ¿no? Pero la realidad es que las emociones también nos informan. Son una fuente legítima de información sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y el pensamiento crítico entonces no busca sustituir esta fuente. Lo que busca es que las emociones no sean la única fuente en la que basamos nuestras decisiones. ¿No? Esto un poco me parece que lo podemos llevar a los diferentes campos, ¿no? La empatía frente a las personas con las que nosotros trabajamos no puede eh, no puede, vaya, eliminarse o no puede ser tampoco el único criterio bajo el cual vamos a evaluar la atención que les estamos dando. De hecho, me parece, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de disposiciones afectivas, ¿no? Es pensar desde la apertura mental y desde la imparcialidad. ¿No? Junto a estas otras habilidades cognitivas que nosotros ya revisamos, ¿no? Y cómo es que la razón y la emoción no compiten, sino que se necesitan mutuamente. Y esto luego me parece que en ciertos campos puede ser un poco controversial, ¿no? Sobre todo en campos que no están vinculados a la atención de personas, ¿no? O justo a la atención a la salud mental, ¿no? Pero aquí sí me parece que sobre todo nosotros desde los espacios en los que nos desarrollamos profesionalmente, es muy importante tener claro que la razón y la emoción no compiten, que se necesitan mutuamente. ¿No? Y que lo importante aquí es incluso, ¿no? Cómo es que en esa no competición sí vamos a tener muy claro el espacio que ocupa cada una de estas dos esferas, ¿no? De la razón y la emoción, ¿no? Y cómo entonces nosotros sobre eso vamos a poder un poco jerarquizar, vamos a poder generar rutas, vamos a poder generar planes con las personas con las que estamos atendiendo, de manera que sean muchísimo más profesionales, muchísimo más éticas, pero que realmente podamos darles una atención muchísimo más o una atención más profunda, ¿no? En ese sentido, y hasta este momento, ¿no? Hemos hablado de qué es el pensamiento crítico y por qué importa en cualquier campo. ¿No? No importa si yo estoy en el campo de la ingeniería, si estoy en el campo del emprendedurismo, si estoy en el campo de la psicología o en el campo de las relaciones internacionales. Pero ahora me parece que sí es importante llevarlo a esta parte muchísimo más práctica, ¿no? ¿Cómo lo promovemos? En los diferentes espacios.
en consulta, en el aula, en la investigación, en la gestión de casos. Y yo les quisiera compartir 5 estrategias que a mí me parece que son muy aplicables en diferentes espacios, ¿no? Y estas 5 estrategias van desde cómo hacer mejores preguntas, ¿no? Cómo normalizar el cambio de opinión, cómo distinguir entre la evidencia y justo la opinión, cómo aplicar ciertos métodos que nos pueden ayudar a verificar las fuentes de información que estamos realizando o que incluso que estamos presentando y cómo fomentar la duda saludable. Porque, ojo, cada una viene con un respaldo y con un respaldo de la formación propia, ¿no? De la aplicación directa, pero que definitivamente podemos implementar en diferentes espacios y que nos van a llevar justo o a desarrollar, o a comenzar a desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, bueno, ¿cómo hacer mejores preguntas? La primera estrategia, ¿no? A mí me parece que es muy simple, pero es muy poderosa. Cambiar la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué pasaría si en vez de preguntarnos, ¿es verdad? ¿No? Que es una pregunta binaria y una pregunta que si somos muy honestas y honestos es poco útil, nos preguntamos, ¿qué evidencia existe? ¿Quién gana con esta información? ¿Qué información falta? Si se fijan, esta estrategia, ¿no? Lo que hace es que nos lleva, ¿no? A cambiar estas preguntas de si es cierto el relato, a por qué o qué evidencia sostiene este relato. Y entonces, cuando nosotros cambiamos las preguntas, lo que va a suceder es que vamos a evitar conclusiones apresuradas. Y el mismo principio me parece que podría aplicar en la consulta clínica, ¿no? La segunda estrategia es normalizar el cambio de opinión. Es decir, cambiar de opinión cuando aparece mejor evidencia no debería de ser considerada una debilidad. Y aquí también, ¿no? Me parece que es muy válido pensar que cuando nosotros normalizamos el cambio de opinión, muchas veces nos cuesta trabajo decir, híjole, nos equivocamos, ¿no? Me equivoqué. Eso no era. Y aquí yo les invito a que pensemos desde esta idea que yo les decía justo hace unos segundos. El cambiar de opinión no es debilidad, es crecimiento, ¿no? La investigación sobre la humildad intelectual la vincula con una mayor apertura a la evidencia, ¿no? Y a tomar entonces mejores decisiones. Yo se los comparto muy honestamente, ¿no? Justo, ¿no? Desde mi formación, la vida me llevó a tener que estar en espacios que luego eran espacios que desde una perspectiva muy tradicional, ¿no? Ocupaban principalmente psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Y entonces desde ahí, el coordinar rutas de protección con equipos de psicólogos, ¿no? Y de trabajadores sociales, lo que hacía es que me exigía a mí revisar realmente la valoración del caso cuando llegaba nueva información. Y esto entonces, incluso el que yo se los diga, me parece que un poco fortalece esta parte de la confianza interinstitucional, ¿no? Aquí es importante tener claro que muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas, que nos puede llegar información nueva tanto de la persona en la que estamos atendiendo, ¿no? O el espacio que estamos ocupando, y también información nueva de nuestros pares que nos puede llevar a cambiar de opinión y que eso es sumamente valioso, ¿no? Que nos invita a crecer, pero que también nos va a llevar a generar respuestas que consideren interseccionalidades que están más apegadas a la realidad y que incluso las personas se sientan muchísimo más seguras de tomarlas. Por otro lado está esta tercera estrategia que es el distinguir la evidencia de opinión. Y este me parece que es más un ejercicio de lenguaje. Aprender a distinguir entre nuestras propias frases cuando estamos opinando y cuando tenemos evidencia real. No es lo mismo decir, voy a dar un ejemplo, ¿no? En general, ¿no? Creo que la terapia, no sé, cognitiva conductual funciona mejor, ¿no? A poder sustentar esa opinión con datos reales. Según X, la terapia cognitiva conductual funciona mejor porque A, B, C, D. Es decir, tener, ¿no?
claro desde dónde está partiendo la información que estamos dando y tener claro si es solamente lo que yo opino con base en lo que yo he experimentado o si realmente tengo los datos que van a fundamentar y a justificar lo que yo estoy diciendo. Es decir, si es verificable. Y esa me parece que es la diferencia del lenguaje, ¿no? O sea, cómo cambia cuando yo digo yo opino que o yo creo que, cuando yo utilizo datos reales. ¿No? Que son, que podemos revisar fácilmente, pero sobre todo que son verificables. Por otro lado está esta cuarta estrategia. Miren, yo estuve revisando. Existen, al menos de los métodos que yo verifiqué, existen dos métodos principales. Uno es el método CRAP y este es el método SIFT. Yo decidí compartirles el método SIFT en esta exposición porque me parece que es más actual y me parece que también está muchísimo más enfocado al uso de la tecnología y digo, yo aquí estoy partiendo de que muchas veces hoy en día no nos vamos a guiar más por lo que encontramos en Internet, por las fuentes que encontramos o vaya estas bases de datos que tenemos en Internet, etcétera. Y me parece que este método les puede servir mucho. Y bueno, es este método, es el método SIF, que este método lo desarrolla Mike Cloudfield del Centro para la Información Pública de la Universidad de Washington. Y este método prácticamente toma menos de un minuto y tiene cuatro pasos. El primer paso es, hay que detenernos. Stop, ¿no? Hay que detener antes de reaccionar o de compartir. Y en ese detenernos, entonces es porque vamos a llegar a este segundo paso, que es el, vamos a investigar quién produjo la información. ¿Es información que viene de sitios como sopitas.com o es información que viene realmente de bases de datos que están acreditadas, ¿no? O de artículos académicos que están indexados, ¿no? O de referentes realmente que son importantes. Y entonces ahí llegamos al siguiente paso, ¿no? Que es que vamos a buscar información que sea más confiable y que esté más completa. O que sea más confiable o más completa, ¿no? No, y o. Y en ese sentido, llegamos al tercer paso, que es vamos a arrastrar la información a su origen. Es decir, qué tan real y qué tan manipulada pudo haber estado esta información que me está llegando a mí. Y yo también cuando armaba esta parte de la presentación, sí pensaba mucho en lo que vivimos hoy en redes, ¿no? Cómo es tan fácil el dar el repost o el share y muchas veces ni siquiera estamos verificando si la información es real y no estamos haciendo este ejercicio crítico, profundo de verificar lo que estamos compartiendo, porque al final todo lo que compartimos va a tener una implicación, ¿no? Puede tener una incidencia en las personas que lo están revisando. Y como yo les decía al principio de esta plática, me parece que hoy en día el problema ya no es si existe la información. El problema es si realmente la información que está llegando a nosotros es la real, es verídica, es confiable, o si solamente estamos compartiendo por compartir, ¿no? Y finalmente, esta última estrategia que es el fomentar la duda saludable. Como yo les decía al principio, el desarrollar el pensamiento crítico no se trata de desconfiar de todo. Realmente el pensamiento crítico es aprender a decir, aún no tengo los elementos suficientes, ¿no? Pero voy a revisarlos, ¿no? Y en ese sentido, desde mi experiencia, a mí me parece que validar la incertidumbre frente a un caso difícil moldea muchísimo más la postura y cambia muchísimo la perspectiva, ¿no? De cuando lo hacemos desde una postura real de no tengo los datos, no tengo los elementos suficientes a simplemente respaldarnos o intentar cubrir eso con un discurso teórico que lo hace que se vea muchísimo más armado, pero que a lo mejor en la profundidad ni siquiera tiene tanta conexión, ¿no? Y solamente es justificar información o justificar rutas o justificar estrategias sin realmente pensar, ¿no? O sin realmente valorar si lo que tenemos ahí es la realidad, es lo que nos ayuda a precisar mejor y un poco también me parece que nos lleva a pensar desde la humildad, ¿no? Si realmente
tenemos todos los datos y si no los tenemos, me parece que el tener o el fomentar la duda saludable es lo más ético y lo más real ante la atención de personas, ¿no? Ahora bien, sí, definitivamente cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico en este 2026, es importante tomar en cuenta el papel de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que yo no puedo cerrar este bloque sin hablar de este factor que me parece que sí cambia el panorama por completo, ¿no? Y es que hoy cualquier persona puede producir textos convincentes en cuestión de segundos, ¿no? Es una cuestión de redactar fácilmente en cualquiera de las IAs que hoy existen, ¿no? Y muchas veces estos textos van a ser falsos, no van a tener respaldo. Y entonces, por eso, hoy más que nunca, lo que menos importa es qué tan buenos somos para memorizar información. Hoy más que nunca, de hecho, lo que más importa es qué tan buenos, ¿no? O qué tanto estamos desarrollando el preguntar, el verificar, el contrastar y el interpretar. Yo se los digo muy realmente y muy honestamente, se los comparto. Cuando hace, que les gusta, como 2, 3 años, que apenas empezaba a hablar un poco más de inteligencia artificial, em, en el trabajo que yo tenía antes, el sistema que teníamos ya incluía una inteligencia artificial y de hecho, nos mandaron un carreo con lineamientos sobre el uso de la IA, etcétera, y nos decían cómo la pueden utilizar, ¿no? Pero con base en estos lineamientos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba revisando un caso muy complejo, era un caso muy complejo de una persona de Haití. No, de hecho era una familia de Haití y era un caso muy complejo ahí, incluso en términos legales, porque implicaba diferentes nacionalidades y luego tenían ahí un tema de salud mental súper fuerte por la persecución que habían vivido. Y era un caso que en ese momento yo llevaba más o menos, no les miento, como 2 semanas revisando, porque a mí me tocaba hacer toda la fundamentación jurídica y entonces me tocaba hacer toda esta redacción para poder pasarla a la institución correspondiente. Y yo me estaba dando de topes, intentando hacer la mejor redacción y la mejor presentación del caso. Y en un momento como de mucho estrés, agarré la IA que me daba el trabajo y metí el caso a la IA y yo me asusté mucho. Se los quiero confesar. Porque el trabajo que yo llevaba haciendo días, la IA lo hizo en cuestión de segundos. Y la verdad es que no hizo un mal trabajo. La verdad es que no hizo un mal trabajo. La verdad es que el trabajo sí tenía deficiencias ahí luego de fundamentación jurídica, etcétera, porque ahí implica mucho el marco regulatorio mexicano, la normativa mexicana, etcétera. Pero híjole, a mí me parece muy importante que hoy en día sí pongamos sobre la mesa el papel de la IA. Yo no soy una persona que esté en contra de la IA. La realidad es que no, la realidad es que incluso tiendo a utilizarla, también creo que tiene que ver mucho por los espacios en los que yo colaboro, que es algo que está muy en uso, pero a mí sí me parece que es muy importante pensar en cómo la estamos aplicando, cómo la estamos imaginando y entonces antes de usarla, incluso poder tomar decisiones previas, ¿no? Que nos regresan a estos 4 conceptos que tenemos en la pantalla, ¿no? Que es preguntar, verificar, contrastar e interpretar. Me parece que hoy más que nunca tenemos que regresar, sí, en ciertos momentos a preguntarnos, ¿no? A autoevaluarnos y a pensar qué tanto estamos basando la información que nosotros estamos presentando, el desarrollo de nuestras habilidades en el día a día, en la inteligencia artificial y qué tanto estamos regresando a estos conocimientos que nosotros ya tenemos y entonces pensar en la IA no como esta herramienta que nos lo va a dar todo, sino como esta herramienta que puede potencializar lo que nosotros ya tenemos, la información, las experiencias que ya tenemos y posicionarla desde un espacio, pues sí más tecnológico, a lo mejor sí más fundamentado, pero no pensar que todo va a salir desde la inteligencia artificial. Yo les invito a que no seamos dependientes de este tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, yo quisiera cerrar este bloque con una idea que me parece que resume lo que yo les he compartido el día de hoy, y es que el pensamiento crítico no busca tener siempre la razón, busca que nos equivoquemos,
cada vez menos, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Del pensamiento crítico. Y también, pues entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro campo, ¿no? Y a mí me parece que lo que sí podemos hacer es enseñarnos a preguntar, enseñarnos a verificar, enseñarnos a escuchar y también enseñarnos a cambiar de opinión. Porque pensar críticamente también es una forma de cuidar a las personas, ya sea en consulta, ya sea en el aula, ya sea en la valoración de un caso. Pero yo se los digo muy, 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 muy honestamente, sobre todo para nosotras que nos dedicamos y que estamos formados desde las ciencias sociales, desde las ciencias, pues sí, en este caso desde las ciencias de la salud, ¿no? Pero claramente con un enfoque claro en las personas, ¿no? Me parece que es muy importante que tengamos muy presente que lo que nosotros hacemos hoy tiene implicaciones claros en la vida y en las decisiones de las personas y que entonces el tener pensamiento crítico y el desarrollar el pensamiento crítico no solamente nos lleva a nosotros personalmente a desarrollarnos mejor, sino incluso a buscar un mundo que sea más justo, un mundo que sea más tolerante, ¿no? Y un mundo que tenga muchísima más claridad sobre la información que se está presentando, cómo se está presentando, desde dónde se está presentando, para entonces nosotros tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Yo quisiera agradecerles por permitirme este espacio desde un campo, como yo les decía, muy distinto al suyo, pero que sí tenía un objetivo muy claro, que era aportar una mirada pues muy clara, ¿no? Y una mirada sobre pues un reto que me parece que todas y todas estamos compartiendo, ¿no? Entonces, pues no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda. Si les parece que se cumplió el objetivo también del espacio. Sí. Ahorita es momento, compañeras y compañeros, de si hay alguna pregunta, alguna duda, este, se lo pueden plantear directamente. Oscar, Daniel, Sí. adelante. Hola, buenas tardes, noches. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Primero, muchas gracias por la plática. Qué bonita, qué complicada pero qué interesante todo este tema. Y digo, es muy complicado el tema porque implica muchas cuestiones y porque a lo mejor reforzando lo que tú decías, implica, es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo que no termina nunca porque no importa lo que revisemos hoy, no hay información, puede regresar mañana y tenemos que estar en una como revisión continua, ¿no? De casi cualquier tema. Eh, Me gustaría, pues, preguntarte tu opinión en una cuestión que mencionabas. Hay un asunto sobre las fuentes. El ejemplo que pusiste sobre Obama y las migraciones me pareció muy interesante. Hace poco lo platicaba con un colega, y justamente con el sesgo que tú comentabas. Ah, pero la parte de las fuentes me parece como bien importante en el sentido que nos estaba pensando ahorita que mientras platicabas que nosotros no podemos adivinar, no podemos interpretar las intenciones que quien está emitiendo el mensaje lo hace, ¿no? O sea, no sé, partiendo desde la ignorancia, que no sé del reportero si tenía una intención de lanzar un mensaje o si lo hizo desde una honesta ignorancia del manejo de los datos o cuestiones así, pero también sin ser inocentes en el sentido de, claro que hay muchos medios y que hay muchas fuentes que están tratando de generar opinión, de generar comentarios, ¿no? De generar un consenso social, ¿no? Y que entonces a veces con evidencia se pueden dar diferentes fuentes, perdón, diferentes versiones de una misma temática. Este,
uno, no sé si podrías darnos tu opinión un poquito más allá de eso y nada más brevemente expandiendo un poquito de esto, de la información. Este, también me parece que hay una, sobre esta de generar opinión, no solamente va como hacia generar opinión, pero también hacia generar duda de otras opiniones cuando quieres como encauzar esto. Y ahí me parece como un esfuerzo de sobre, ah, so- no sé cómo mencionarlo, pero que la información sea demasiada, que sea hasta cierto punto compleja de manejar en cuanto a tiempo y a complejidad para una persona de a pie, ¿no? De una persona normal. Que decir, hay tantas fuentes de las cuales puedo tener este tema que no me da pues para analizar una por una o no, no hay el tiempo, no hay los recursos para analizar todo esto. Y bueno, muchas gracias, muy interesante de verdad el tema. Muchas gracias, Oscar. Mira, yo lo primero que creo que sí es importante es cuando nosotros revisamos información, es tener claro qué estamos leyendo. Vaya, no es lo mismo leer un reportaje que una columna de opinión, que lo que alguien puso en X porque le encanta escribir, ¿no? Y pone justo su opinión en X, pero realmente no tiene como ningún fundamento. Entonces, yo empezaría por ahí. Creo que es importante que nosotros podamos distinguir qué estamos leyendo, qué tipo de texto estamos leyendo, porque si tú lees una columna de opinión, pues claramente la persona muchas veces, o sea, lo que está poniendo su opinión no va muchas veces a venir fundamentado con evidencia, mientras que si tú estás revisando un reportaje o si estás revisando un artículo académico, pues ahí los lineamientos son distintos, ¿no? Y a partir de ahí entonces nosotros podemos dar el siguiente paso. Si yo estoy revisando una columna de opinión, ¿no? De esa información que se está presentando en la columna de opinión, desde dónde surge, cuál es la postura política de la persona, cuál es la formación que tiene la persona. Y entonces ahí también un poco nosotros vamos a poder diferenciar y elegir que sí y que no, que me parece que justo también eso es parte del pensamiento crítico, ¿no? O sea, la duda, el decir, híjole, me parece que esto que se está diciendo no va por ahí, esto que se está diciendo sí va. Ahora, cuando se está revisando sobre todo, mira, yo a partir de este ejemplo que yo les decía de Obama, que yo llevo años que lo tengo ahí en la mente, nada más porque no me pongo a escribir, la verdad. Pero cuando nosotros revisamos datos, no solamente es quedarnos con el dato, porque incluso los porcentajes son muy engañosos, ¿no? Imagínate que a ti te dicen, no, pues en un año bajó el 50% de la delincuencia en un país. Eso suena como que es mucho, pero luego revisas y a lo mejor la población del país eran 2 personas. Pues el 50% ya no implica tanto, ¿no? Entonces me parece que cuando nosotros, o sea, sí es importante revisar el dato, de dónde viene y cómo se construyó. Que justo yo por eso les daba este ejemplo de lo que pasaba con Barack Obama. Ese dato está mal interpretado, porque la persona que lo divulgó no revisó metodológicamente cómo se construyó. Y ahí sí es importante que nosotros, desde nuestra formación, pero también para quienes ocupan espacios incluso académicos, un poco demos ese paso hacia atrás, ¿no? Ok, perfecto si se dice X cantidad. ¿De dónde viene esa cantidad? ¿Quién la hizo? ¿No? ¿La hizo un instituto de economía o la hizo otro tipo de un instituto de seguridad? ¿De dónde viene? Porque también sí es importante pensar que las instituciones van a moldear esos datos de acuerdo a lo que a ellos les interese y les parece relevante presentar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, a ellos les parecía muy importante. Yo después leí el cuadernillo metodológico y justo ellos hacían estas dos clasificaciones porque el proceso administrativo, fíjense las implicaciones que tenía el dato que se estaba mostrando, el proceso administrativo de la deportación era diferente. Involucraba más instituciones el proceso administrativo de un removal, porque era una persona que ya había estado tiempo en Estados Unidos, etcétera, a una persona que simplemente llegaba a frontera, que ese proceso solo le llevaba la patrulla fronteriza, mientras que el otro involucraba a ICE, involucraba otras instituciones, ¿no? Entonces me parece que sí es bien importante cuando nosotros leemos datos, el saber cómo se construyeron para entonces sobre eso tener claro qué estamos viendo.
y qué estamos viendo no solamente hacia nosotros, pero incluso qué nos dice ese dato de la institución que lo construyó, para justo entonces comenzar este proceso de preguntarnos, indagar, verificar, ¿no? A mí me parece que mucho esa parte como con las cuestiones de las fuentes de información, y también un poco esta última parte que tú mencionabas. em, Mira, a mí definitivamente me gusta mucho la academia. eh, Me parece que, digo, si nos vamos a esta perspectiva a lo mejor muy tradicional de, pues la academia lo que busca es generar conocimiento y entonces continuar aportando este desarrollo de la humanidad, etcétera. Pero yo sí tengo una gran crítica a esta academia muy tradicional, en la que muchas veces pareciera que lo más importante es el nivel del SNI que tienes y cuántos papers publicaste. Y para mí yo tengo esa crítica en sentido de, bueno, es que el conocimiento no debería de ser algo que solamente algunas personas podemos desarrollar y tener acceso a, ¿no? Yo sí creo que hoy en día, en específico en los tiempos que corren, es muy importante que desde la academia y desde estos espacios nosotros podamos desarrollar textos que puedan ser para cualquier persona. Que así lo lea mi abuelita o lo lea mi mamá o lo lea el SNI emérito, todas las personas puedan tener acceso a ellos, porque entonces también nosotros estamos generando información para cierto grupo de personas y no para todos, ¿no? Sé que esto es un tema complicado, sé que incluso habrá personas que me digan, no, Ileana, pero es que la academia, claro, yo entiendo que hay una parte de la academia que está sumamente especializada, pero sí me parece que tenemos un poco esa responsabilidad de que lo que escribimos y lo que pensamos y lo que desarrollamos no solamente se quede en artículos académicos, sino incluso cómo podemos transformar esos artículos académicos para que lleguen a otras personas de otros espacios, ¿no? Y entonces ahí sí poder generar o poder propiciar información, ¿no? Que sea sencilla, ¿no? Que tenga que académicamente sea fuerte, ¿no? Pero que sí llegue a otros espacios sin importar el nivel académico o el contexto en el que nos encontremos.